Muy buenas. En esta ocasión tenemos un ejercicio de gases ideales combinado con reactivo límite. El ejercicio dice, reacciona monóxido de carbono y oxígeno para producir dióxido de carbono. La reacción se efectúa hasta completarse. Cuando 10 moles de CO y 8 moles de oxígeno reaccionan en un recipiente cerrado de 10 litros. Entonces vienen las dos preguntas. ¿Cuántas moles de CO, de oxígeno y de dióxido de carbono hay al final de la reacción? ¿Y cuál es la presión total en el recipiente a 0 grados Celsius? Reacciona monóxido de carbono y oxígeno más oxígeno para produce dióxido de carbono. Entonces ya tenemos la reacción, eso es lo que está reaccionando, pero tenemos que balancearla. Entonces ya yo lo hice aparte, pero entonces la reacción queda con un 2 aquí, un 2 aquí y un 1 aquí. Comprobamos. Hay dos carbonos, dos carbonos. ¿Cuántos oxígenos? 2 por 1, 2 más 1 por 2, 2. O sea que de este lado hay 4 oxígenos. Y de este lado serían 2 por 2, 4 oxígenos. ¿Cierto? Y 2 carbonos y 2 carbonos. Nuestra reacción está totalmente balanceada. ¿Cuántos moles de CO2, oxígeno y CO2 hay al final de la reacción? Solo para tener un poco de orden, vamos a mirar. Entonces, en la reacción tenemos involucrado CO, oxígeno y CO2. Entonces, al inicio de la reacción tenemos, ¿cuántas? 10 moles de CO, 10 moles. De oxígeno, 8 moles de CO. Y de CO2, pues partimos desde que hay 0, no nos han dicho nada, entonces asumimos que hay 0 moles de CO2. Al final, esto es lo que vamos a determinar. ¿Cuánto hay de dióxido, de oxígeno y de monóxido, de oxígeno y de dióxido de carbono? Entonces, estas son las incógnitas que vamos a resolver. Entonces, lo primero que vamos a determinar es el reactivo límite. El reactivo límite es el primero que se acaba, ¿sí? En esta reacción nos están diciendo que toda la reacción se lleva a cabo o se efectúa hasta completarse. O sea, hasta que uno de los dos reactivos, sea el monóxido o el oxígeno, se acabe. Entonces, por eso hay un reactivo límite. Eh, para determinar el reactivo límite, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Tenemos que al inicio de CO habían 10 moles y de oxígeno habían ¿cuántas? 8 moles. Este número de moles los vamos a dividir por el coeficiente estequiométrico. ¿Para qué? Para determinar la relación estequiométrica. Entonces, para CO2 lo dividimos entre este numerito, que es el 2, entonces nos da un valor de 5. Y para el oxígeno, 8 entre el coeficiente estequiométrico y nos da un valor de 8. El, el, el elemento o el compuesto o digamos o las moléculas que nos resulte con un menor número acá, ese va a ser nuestro reactivo límite. Entonces, en este caso, el reactivo límite es el CO. Entonces, el reactivo límite es el monóxido de carbono, no es el oxígeno. A partir del reactivo límite, vamos a realizar todos nuestros cálculos. Entonces, vamos a mirar. Al final, ¿cuánto de CO o de monóxido hay al final? Como nos dicen que la reacción se efectúa hasta efectuarse, hasta completarse, las moles finales de CO van a ser
0. De oxígeno, entonces, primero hay que calcular cuánto se consume, porque al final van a ver las que habían inicialmente menos las que se consumieron en la reacción. Entonces, las moles de que se consumen, ¿sí?, de oxígeno van a ser igual a 10 moles. ¿De quién? De CO, que multiplica a, entonces nos vamos a la reacción. Por cada 2 moles de CO que se consume 1 mol de oxígeno, ¿cierto? Entonces, esto nos da un valor. Entonces, las moles, voy a colocar aquí C de oxígeno. Las moles que se consumen de oxígeno van a ser igual a 10 por 1 entre 2, 5. 5 moles de oxígeno. Miren que aquí cancelamos moles de CO con moles de CO y nos queda mol de oxígeno. Entonces, al final tenemos, inicialmente, ¿cuántos había? 8, ¿cierto? 8 moles de oxígeno menos las que se consumieron, que son 5 moles de oxígeno. Entonces, al final tenemos 3 moles de oxígeno. Tenemos 3 moles. Y finalmente de dióxido de carbono, vamos a mirar. Entonces, igualmente, tomamos nuestro reactivo límite, que es el monóxido de carbono. Entonces, decimos, las moles de CO2 que se producen son iguales a 10 moles de monóxido de carbono, que es nuestro reactivo límite, que multiplica a, nos vamos a dónde? A la reacción. Entonces decimos, por cada 2 moles de monóxido de carbono, se producen 2 moles de dióxido de carbono. Entonces, finalmente, las moles de oxígeno, de dióxido de carbono que tenemos son, este lo cancelamos con este, son 10 y la unidad, entonces miramos, cancelamos mol de CO, 10 moles de CO2. Entonces, tenemos aquí nuestra respuesta, 10 moles. Muy bien. Entonces, al final, tenemos ¿cuántos moles? 0 más 3 más 10, 13 moles en total, ¿cierto? Este dato lo vamos a necesitar para el segundo punto. Dice, ¿cuál es la presión total del recipiente a 0 grados Celsius? Como este es un ejercicio de gases ideales, vamos a asumir la fórmula de los gases ideales, que es P por B igual a nRT. Presión por volumen igual al número de moles por R, que es la constante de los gases, por la temperatura. Presión es igual a N, que es 13 moles. ¿Por qué 13 y no 10 o no 3, que son las de cada una por separado? Porque para los gases ideales todas las moléculas se comportan de la misma manera. Entonces, para calcular la presión, lo que vamos a hacer es que vamos a sumar el número de moles totales. Bueno, R, que es 0,082, las unidades son atmósferas litro dividido por mol Kelvin.
Entonces, la presión que determinemos al final nos va a quedar en atmósferas, multiplicado por la temperatura. Entonces, aquí tenemos que hacer una cosita. Debemos cambiar las unidades de la temperatura, porque nos las están dando en grados Celsius y debemos tenerlo en escala absoluta, que es Kelvin. ¿Eso por qué? Porque esta constante no los exige. Y de hecho, todas las constantes para los gases ideales, tú tienes que trabajar en Kelvin, que es la temperatura absoluta. Si yo por casualidad colocara aquí 0 multiplicado por 0 grados Celsius, me daría que la presión, matemáticamente, la presión es igual a 0. O sea, que estaríamos ejerciendo por ahí un vacío. Y eso es incorrecto, ¿sí? Debemos cambiar esta escala y colocarla en la escala absoluta. Entonces, para determinar la temperatura es igual a la temperatura en grados Celsius más 273,15. Entonces, esto nos da la temperatura, ¿cuánto era? 0 más 273,15. La temperatura es 273,15. Listo. Entonces vamos a borrar. Entonces más multiplicado por 273,15. Bueno, aquí ya no me cabe, pero es Kelvin. Voy a ponerlo por aquí arriba. Por aquí. Kelvin. Vamos a mover esta línea. Eso. Listo. Ahora, todo eso dividido, ¿cierto? Entre el volumen. El volumen nos lo tienen que dar en el ejercicio. Mírelo acá. Son 10 litros. Importante que todos los valores que coloquemos estén en las mismas unidades. Por ejemplo, aquí tenemos mol, Kelvin, litro y litro. Al final la presión nos va a quedar en atmósfera. Miren que atmósfera no se cancela con nadie más. Entonces presión va a ser igual a, multiplicamos y dividimos. Ya yo hice, digamos, esa cuenta y nos queda un valor de 29,12 atmósferas. Entonces, tenemos ya resuelto los dos problemas. ¿Cuántos moles habían al final? ¿Cierto? Que lo hicimos acá. Entonces, al final teníamos 13 moles. 0 de monóxido de carbono, 3 de oxígeno y 10 moles de dióxido de carbono. Y la presión total del sistema al final de la reacción es de 29,12.